Sobre la situación en Venezuela se centra la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Su anfitrión, el presidente colombiano Iván Duque, destacó la crisis humanitaria del país. Por su parte, el secretario general Luis Almagro criticó la postura de Michelle Bachelet, quien solicitó rebajar las sanciones que dañan a los venezolanos. Sin embargo, en ningún momento se abordó la situación de otros países, como Honduras. Y Nada Finoguénova indaga en los motivos de este doble rasero. ¿Se trata de respetar la soberanía de Tegucigalpa o es que ya no la tiene? Honduras lo tiene todo. Todo para ocupar grandes titulares, todo para acaparar la atención de los organismos internacionales y hasta todo para ser el centro de debate político interno en otros países. Y sin embargo, en lugar de grandes titulares, mientras los organismos regionales e internacionales e imaginarse a Honduras como arma arrojadiza en el discurso político nacional de terceros países ya es directamente ciencia ficción. Pues por lo que dice el diputado, parece que su partido aspira a convertirnos en una nueva Honduras. Nos está quedando un país precioso como Honduras. Una dictadura como la hondureña. Yo les garantizo que si tomamos estas medidas fue para evitar que terminemos como Honduras. Hay que darle tiempo al presidente. Aunque sea continuamente ignorada en todos los ámbitos, Honduras lo tiene todo. Crisis humanitaria la tiene. Casi el 8% de los hondureños viven fuera de su país y el goteo no cesa. Junto con guatemaltecos y salvadoreños, Honduras es la columna vertebral de las caravanas migrantes de Centroamérica. El 21% del PIB nacional proviene de remesas enviadas desde el exterior. El 9% de los niños y el 4% de las niñas de entre 5 a 14 años de edad trabajan. Es el país más desigual del continente, con más del 60% de su población viviendo bajo el umbral de la pobreza y una de las tasas de homicidio más altas del mundo. ¿Dudas más que razonables sobre la legitimidad del jefe de Estado? De sobra. En 2017 se celebraron elecciones presidenciales y a pesar de que la Constitución hondureña lo prohíbe expresamente, Juan Orlando Hernández se presentó a la reelección. Sumado a eso y ante la avalancha de irregularidades el día de la votación, seguido de un apagón informático durante el conteo, hasta la Organización de Estados Americanos aconsejó repetir los comicios. 5 días después, Estados Unidos dio su beneplácito al proclamado como ganador y entonces la OEA mágicamente cambió su recomendación repetir las elecciones por repetir las elecciones pero dentro de 4 años. ¿Nexos con el narcotráfico? También. El hermano de Juan Orlando Hernández está preso en Estados Unidos por narcotráfico. Además de hermano del presidente, Tony fue diputado del partido de gobierno. Pero tranquilidad, puras coincidencias, que nadie se ponga a dramatizar hablando de narcoestado, que el narcoestado es otro. Protestas masivas de represión no faltan. Aunque las protestas ya son una constante en el país tras el golpe de Estado de 2009, en las últimas semanas se han recrudecido, con profesores y personal sanitario movilizándose contra una ley a la que acusaban de buscar privatizar los servicios públicos de educación y salud, a quienes se les sumaron después sectores del transporte y hasta de la policía, ya para exigir la salida de ¿quién? De Juan Orlando Hernández. El saldo de las protestas desde su polémica reelección es de decenas de fallecidos. ¿Injerencia militar extranjera? Sí, y recién salidita del horno. 300 marines estadounidenses desembarcaron en Honduras en estos días y ante el revuelo que causó la noticia, las autoridades se apresuraron a aclarar que solo iban para paliar posibles efectos del cambio climático en la región. Estamos en la zona de las Américas con mayor riesgo a consecuencia del cambio climático. Por lo visto, Donald Trump y su administración de negacionistas del calentamiento global ahora están muy preocupados por sus efectos, pero solo en Honduras. En fin, que Honduras lo tiene todo, pero nos muestran nada. Y no es coincidencia, porque una crisis social y económica, protestas masivas, represión, institucionalidad en duda y hasta nexos con el crimen organizado se olvidan y se perdonan fácilmente si detrás hay un gobierno dócil. En casos así, pareciera que en medios, gobiernos y organismos internacionales primara el más estricto respeto a la soberanía del país, pero en realidad es síntoma de que hace tiempo que la perdió.
Estados Unidos, Guatemala, Honduras y El Salvador acuerdan someter a pruebas de ADN los niños migrantes que se dirigen a la frontera norteamericana. Argumentan que esta polémica medida es necesaria para reducir el riesgo de tráfico y explotación infantil. Según Washington, este año se han registrado casi 5.000 casos de fraude en la zona limítrofe estadounidense. Denuncian que adultos tratan de hacer pasar a menores por sus hijos para así acelerar sus procesos de asilo y evitar la deportación inmediata. Sin embargo, grupos promigrantes consideran esta medida como poco práctica e innecesaria. Argumentan que si los menores viajan con sus padres que tienen documentos para demostrar el parentesco, nadie les puede obligar a hacer la prueba. Y al mismo tiempo, si un niño no va acompañado, no hay manera de cotejar los resultados. Mientras, defensores de los inmigrantes en Estados Unidos han solicitado a un juez federal que ordene inspecciones inmediatas y permita el ingreso de médicos a los centros de detención donde los menores permanecen en condiciones insalubres.